Para un alumno, la realización de proyectos representa su primera aproximación real a lo que supone el desarrollo completo de un videojuego. Y esto es así porque ellos tienen que cubrir absolutamente todos los aspectos del desarrollo, tanto en las áreas de arte como de programación, y la única diferencia que tienen con el trabajo en una empresa de verdad es que no van a gestionar recursos económicos, pero por otra parte no hay ninguna diferencia. La fase de preproducción consistió en empezar a prever qué tipo de requisitos iba a tener cada uno de los proyectos y cómo iban a distribuir las tareas, también dependiendo de en qué área querían especializarse tanto unos como otros. Nuestro juego trata del dios Duffer, que es el dios de la cerveza, y el dios Rising, que es el dios del vino, le roba su barril mágico creador de cerveza, con el cual mantiene su isla a flote en el cielo. Entonces debe perseguir a Rising a lo largo de toda la isla, derrotando a toda una serie de criaturas horribles antes de que se escape con el barril. Nuestro juego se llama provisionalmente Game Ball of Gods y trata en un simétrico top view con elementos de puzzle y shooter. Peter Battinson es un guardia de seguridad en el Museo Nacional de Londres y siempre ha querido ser un explorador aventurero. Y un día, sin comerlo ni beberlo, se ve envuelto en una aventura fascinante dentro de una pirámide egipcia. Y lo que él no sabrá es que en realidad está dentro de un reality show promovido por los dioses. Nuestro juego se llama Hunter's Trials, The Fight Never Ends, y se trata de un tactical RPG. La historia gira en torno a 3 estudiantes en la Delenn Academy, que es una escuela para cazadores de monstruos. Un día descubren que está sufriendo un ataque y se enfrentarán a sus enemigos, que son los Lurks, y tendrán que superar distintas misiones para acabar con ellos. Yo pertenezco al grupo Atomic Piñata y estamos realizando un shooter en primera persona adaptado a VR. Pues nuestro personaje principal se llama Juanito y resulta que muere súbitamente y la Catrina le obliga a cruzar el inframundo para poder volver a la vida. Nuestro género es de carreras. Tenemos 5 pilotos protagonistas que harán una carrera espectacular en un planeta y tendrán que batirse a muerte para la supervivencia de su especie. La fase de producción de los proyectos es la fase en la que realmente están trabajando codo con codo ambos equipos y es en la que de verdad el proyecto empieza a coger forma y se empieza a llegar a lo que finalmente ellos quieren tener y que habían previsto en la fase de preproducción. Una vez acabada la producción de los concept arts, nos pusimos manos a la obra de cara a los modelados de las naves, las cuales empezamos haciendo un blocking en 3D con 3D Max, al que le fuimos metiendo detalle hasta conseguir el modelo de alta, y una vez que tuvimos el modelo de alta tiramos o por retopologías o por optimizar la topología de cara al modelo de baja. El proceso de modelado del proyecto partía directamente de toda la etapa de concept y además de todos los diseños que teníamos más o menos en mente cada uno. Distribuimos los packs y a partir de los diseños y de las ideas que teníamos, poniéndolo todo en común y con la ayuda de los profesores, llegamos a tener unos assets mucho más allá de lo que habíamos planteado en un principio. Nos pusimos a modelar y a detallar todo lo que son las partes laterales de los personajes más de lo que la parte frontal, digamos, porque básicamente todo lo que vas a estar viendo es toda la parte lateral del personaje y necesitamos ponerlo el máximo detalle posible, aunque la cámara fuera bastante distante, para que se pudiera ver mejor. La importancia de la integración de las animaciones en un proyecto viene sobre todo sobre cómo se mueven y cómo fluyen las animaciones, si solamente es una animación visual o si también altera la posición lógica del personaje durante el juego. Las ventajas que nos ofrece C++ son sobre todo su velocidad a la hora de ejecutarse y sobre todo la integración de Unreal con C++ es que podemos hacer prácticamente todo lo que queramos. Unreal, al tener también el código abierto, nos permite que cualquier cosa que necesitemos, cualquier cosa que queramos hacer adicional en el motor, la podemos implementar nosotros o podemos arreglarla nosotros en caso de necesitar algo que se adapte más a nuestras circunstancias. La fase de postproducción ha sido una fase de pulido de detalle. Los alumnos tienen que dedicar mucho tiempo para que tanto la programación vaya lo más fluida, más limpia posible, como que el arte realmente sea arte y no se quede nada por ver o no se pierda detalle en alguna de las áreas simplemente por no tocar cosas como la iluminación, que suele ser una de las áreas en las que más se trabaja en postproducción desde la parte del punto de vista artístico. Debido a algunos cambios que hemos hecho en la interfaz, estamos adaptando para que
todos los números de posición, se lean correctamente en todos los mapas, entonces tenemos que equilibrar un poco más las luces para que no queden muy saturadas ni ceguen mucho al jugador. En esta fase de postproceso estamos intentando conseguir que el gameplay sea lo más fluido posible, puliendo animaciones y todo lo que tenga que ver con los enemigos, la IA y demás, y estamos intentando hacer que todo lo que es el arte sea lo más bonito posible para que resulte atractivo a la hora de jugarlo. El pulido de la IA sería importante para que los jugadores no sientan que están jugando sencillamente contra la IA en algunos puntos, porque sería muy falso. Tiene que sentirse como que está jugando contra un jugador con alguna parte, con un poco de inteligencia. No demasiado, para no mucha dificultad, pero sin embargo con algo para que el jugador sienta una atracción al poder jugar y seguir jugando a lo largo del nivel. El proceso de recoger feedback ha sido bastante bueno debido a que hemos ido a varios eventos y lo ha podido probar bastante gente, y la sensación ha sido muy buena, ya que el VR es una experiencia muy gratificante, la gente se divierte, se mueve, salta, grita, y el proceso ha sido bueno ya que nos ha ayudado a cambiar algunos aspectos que creíamos que estaban bien en el juego y que han resultado insatisfactorios. Desde el punto de vista de los alumnos, la impresión personal que me da es que ahora tienen una visión más realista de lo que supone hacer un videojuego y menos romántica, lo cual hace que profesionalmente ellos hayan alcanzado un nuevo nivel, porque ahora saben lo que es no solo la parte creativa o la parte funcional, sino el hecho de lidiar con problemas día a día de manera que consigan solucionarlos y al final lleguen a cerrar lo que realmente se buscaba de ellos, que es el que tengan un proyecto 100% profesional.